¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante. Montón de partidos, se juega por todos lados y por casi cualquier cosa en estas fechas FIFA. Aquí estamos esperando el compromiso de la selección mexicana el próximo sábado ante Corea del Sur, uno de los dos que tendrá para despedir el año. Junto a Paco Gabriel, a Jorge Pietrasanta, a Rafa Puente, a David Faitelson, acá andamos todos para empezar a entrar en materia. Hablamos de selección nacional, pero la comparamos ya porque ha sido un tema recurrente últimamente con la selección de los Estados Unidos, con el pretexto de un par de declaraciones que han llegado, una del lado mexicano en voz de Héctor Herrera y otra del estadounidense en protagonista con Sergiño Dest, el ahora lateral del Fútbol Club Barcelona, que han dicho lo siguiente. Los veo muy bien y creo que tenemos una gran selección, una gran camada de jóvenes que vienen, que vienen muy fuerte y creo que eso ilusiona muchísimo, ¿no? Tanto a nosotros que somos los que tenemos más tiempo en la selección como a la gente, yo creo también, ¿no? Ve los jugadores que están pasando por muy buen momento y son todos jóvenes. I mean, like the ball is around, so we always have chances, but I think we will have more chances in the 26 maybe. We have a lot of young players in the team, and I think we should grow in experience also. And yeah, I just hope that we reach it far, but that's something I cannot tell. Coincidiendo en cierto punto cuando Héctor Herrera dice hay mucho talento joven en selección mexicana, mucho más claro de en el objetivo que sí parece trazarse el fútbol estadounidense a nivel selección, que es ese 2026 con ellos como anfitriones del Mundial. Decía un tema recurrente, pero además un tema que ha abierto mucho debate al respecto, Rafa, sobre si hay mejor selección al día de hoy o más talento, mejor potencial en Estados Unidos que en la selección mexicana de fútbol. Bueno, a mí me da la impresión, Ricardo, que está más o menos emparejado, ¿eh? Hay postura de jugadores mexicanos jugando en Europa y hay una serie de jugadores estadounidenses que a lo mejor aquí no terminan o no se termina. No digo por no darle reconocimiento, pero que ni siquiera se comenta de ellos, pero caray, o sea, Estados Unidos hoy en día tiene una buena cantidad, el caso de Reina, el caso de este chico que escuchamos la entrevista. Digo, yo creo que el caso de Pulisic tiene jugadores muy, muy importantes y destacando, aparte en equipos de primera línea en Europa. Donde no hay mexicanos. Veíamos hoy el 0-0 con algunos de estos futbolistas estadounidenses en cancha ante la selección de Gales, que tampoco es que haya tenido a todas sus figuras. Hoy un partido en el que tampoco se ha jugado a un gran nivel, Paco, y que para muchos podría ser pues tampoco es tanto Estados Unidos. ¿Dónde lo ves tú y cómo lo ves en comparación con México? No, ha trabajado bien, viene una nueva generación de futbolistas, no es la única y tampoco sabemos si vaya a ser la mejor, ¿eh? Han habido otras. El padre de Reina, Claudio, el padre de Giovanni Reina, en su momento el propio Donovan, McBride, y después podemos hablar de la de Altidore, de la de Dempsey, el mismo Bradley. Es decir, Estados Unidos saca buenos jugadores eventualmente. Esta es una buena generación, pinta para ser una gran generación, pero todavía tienen que comprobarlo, tienen que confirmar el talento en eventos importantes. Y en el caso de México, a ver, han dado pasos que en Estados Unidos no se han dado. Ya ganaron medalla de oro olímpica, ya se ganó dos mundiales sub-17, en el mundial del 2018 fueron a Rusia cuando Estados Unidos no fue. Estados Unidos ha mostrado en Copas del Mundo mayor irregularidad, a pesar de que el fracaso más grande de México, me parece, fue el del 2002 y nos eliminó Estados Unidos. O sea, sí está muy parejo, el hecho de jugar de local sí te beneficia mucho y puede sacar ventaja el equipo de Estados Unidos, por supuesto que sí. ¿Despunta más, Pietra, Estados Unidos hoy? No, todavía no. Tiene razón Sergiño Dest que para el 2026 puede ser un mundial en donde les vaya mejor, pero vienen de una Copa del Mundo a la que no asistieron, son muy jóvenes todavía los que están en Europa. Yo no lo veo propiamente como un proyecto de Estados Unidos, realmente son proyectos de los clubes que se llevan a estos muchachitos muy jóvenes y allá los desarrollan en Europa, porque es muy distinto venir acá a México, en donde de pero inmediato hay que ver calidad para llevarse. claro que tiene que haber calidad, pero
en México también hay. El problema es que aquí los encarecen de inmediato y allá se los pueden llevar, pero son todavía muy jóvenes, por eso lo del 2026, porque el mismo Dest, y si piensas en Reina, o sea, casi todos ellos tienen menos de 20 años de edad, ¿no? Y apenas el que está en la Sí, Juve, pero apenas están con en su mucha proceso calidad. de desarrollo. Sí. Calidad también hay en México, y si me dicen si me dicen en este momento, pues la selección mexicana en su categoría sub-23, pensando en que se jueguen los Olímpicos, también hay mucha calidad. Pero ahí, a ver, no mucha hay, calidad. sin decir si hay o no calidad, no hay un golpe de calidad distinto, David, para que hoy futbolistas estadounidenses estén en la primera línea de equipos europeos, a donde no están llegando y no aspiran a llegar la mayoría de futbolistas mexicanos, con alguna excepción, tal vez la de también, Jiménez, que no Ricardo, llegó. Sí, pero también, Ricardo, México, ¿cómo se llama aquella película famosa? Duerme con el enemigo. Es decir, a ver, de pronto Pizarro, que podía ir al fútbol europeo. Pero ese es un termina jugando argumento en la nada que parece una defensa, David. No, o sea, pero- no van a Europa pero- porque a ver, son a ver, caros. déjame- Esa es la única déjame razón. terminar. Pues No. Déjame terminar, pues sí, porque el fútbol No, mexicano no, David, es no. un fútbol de exportación, es un fútbol que consume. Hay que ver que. ¿Tú crees que Pizarro no tiene el mismo talento que podría tener estos chicos Reina o Mackenzie? No lo sé. tiene. Creo que no lo tiene. La verdad, creo que no lo tiene. Ah, caray. ¿No? No, con todo Si me lo vas No, a yo- comparar ver, con a ver, ellos a ver, dos, a ver, creo que no lo Churro, tiene. A ver, usted me va a decir que Rodolfo Pizarro no tiene talento para jugar en el fútbol de Europa. No, yo no dije eso. Yo Espérame, dije que no nadie tiene está la misma diciendo que calidad no, que pero- Reina y que McKinney en la comparación directa que hiciste tú. No dije si tiene No calidad lo o no para ir a sé, Europa. no lo sé, no lo Ah, bueno, sé. Pero, no lo sé, también pero hay no que me probarlo digas en que ese Cali tipo de Rodríguez fútbol. o el Cachorro Montes o estos jugadores sub-23 no tienen calidad pero como para ir a aparte- jugar a Europa. sí tienen Córdoba, calidad. entonces, claro y que son tienen. jugadores más hechos Ahora, que te estos, digo una que estos cosa, niños que están ahorita pero- en Europa, los estadounidenses. Perdón, Rafa, perdón. El escaparate del jugador mexicano está por encima del jugador norteamericano y sin embargo allá se han ido jugadores que la verdad han encajado y están empalmando. Pero ¿por qué el perfectamente escaparate, bien Rafa? Pero los el equipos. escaparate es ¿Por más qué? la Porque la MLS. Liga del Fútbol Mexicano, entiéndeme, David, Sí, de acuerdo. la Liga del Fútbol Mexicano, sin que sea, no vamos a discutir si es mejor o no es mejor, No, pero sí escaparate. tiene mayor relevancia, mayor importancia por todos los Pues antecedentes. se ve más la MLS propios en del Europa, fútbol en el mundo. mexicano. pero no. A ver, Sí, sí, La sí. MLS Este se ve dato, mucho, Paco, que estamos se ve en viendo- Europa y la mexicana no se ve. Que estamos en Europa. viendo, sí, bueno, porque la MLS No, ha no querido estoy vender de su acuerdo, producto pero hace y cuánto la tiempo MX se no, ¿no? ve. Este dato que tenemos en pantalla, Paco, me parece que también dice algo, porque hay más futbolistas estadounidenses en mejores equipos de Europa que mexicanos, donde se supondría que sería más difícil jugar y tienen más minutos jugados en Europa que los que están representando a México. Sí, no. Los números son fríos. Lo de Weston McKennie, lo de Pulisic, lo de Reina, lo de Ceriño Dest, ahí está. Uf. No podemos ni siquiera discutir el tema. Y en el caso de México sí, hablamos de gente como Córdoba, como Macías, que se pueden ir, pero todavía no se han ido. Y los que están allá no terminan por consolidarse. O los que ya se consolidaron no son de la nueva generación. Hablando de una nueva generación de futbolistas de Estados Unidos y de futbolistas mexicanos, hoy los estadounidenses juegan en mejores equipos, sin duda, y además son más regulares, pero eso no significa nada, ¿eh? Se tienen que consolidar. Y hablando de aquí al Mundial 2026, bueno, no sé lo que vaya a pasar. Insisto, no es la mejor generación. Han pasado otras generaciones de futbolistas de Estados Unidos y tampoco les ha ayudado para ser protagonistas de una Copa del Mundo. Donde más se acercaron fue en la del 2002, donde eliminaron a México con una muy buena generación de futbolistas y que no jugaban en los equipos tan deslumbrantes y tan poderosos como hoy juega esta generación. Pero todavía no maduran, no adelantemos vísperas. O sea, falta todavía tiempo para que maduren y para que se consoliden. A ver, Pero ¿qué y cuesta el tanto tema- trabajo comprender? y el tema de pero jugar- espérame, David, nada más esto. Cuesta tanto Sí. trabajo comprender que el camino ha sido distinto, que muchos de estos muchachos estadounidenses tienen además otro pasaporte. Todos. Y que, bueno, Sí, de entonces acuerdo. es bien, También es bien es una complicado, cuestión de pero es bien idiosincrasia, distinto. claro. No es lo mismo el jugador mexicano de que se acuerdo. hace acá, No, no y es que lo de mismo, inmediato es lo cierto, es encarecen al que tiene doble nacionalidad. de acuerdo. y- No, y no por es lo ende, mismo, no, y desde además es niños una cuestión están de... allá es un- y se es una desarrollan cuestión de allá, cu- muy claro, distinto. Y es una cuestión de cultura, es una cuestión Sí. también hasta de cultura, una cuestión de, como tú lo dices, de nacionalidad. A veces son hijos de extranjeros que vienen a Estados Unidos y que
tienen el doble pasaporte. Yo preguntaría a David, perdón, por una ejemplo, pregunta nada más. Y un tema de calidad, ¿eh? Una pregunta, De la a mano ver, de todo eso. trabaja muy bien Estados Unidos, hay una gran proyección, Déjenme. sí es cierto, tienen pasaporte de diferentes países, etcétera, etcétera. ¿Por qué no han conseguido trascender una Copa del Mundo sub-17 o en unos Juegos Olímpicos, que es una Llevan categoría 4 sub-23? sub-20 llegando hasta los cuartos de final consecutivos. Sí, bueno, Estados Unidos. pero hasta ahí. No lo han ganado. Pero Bueno, México pero tampoco entonces- ha podido tener esa regularidad. Déjenme ir a una pieza de Marisa Lara al respecto de todo esto, cómo está el asunto México-Estados Unidos en tema de fútbol y cerramos el tema. En esta fecha FIFA, la selección de Estados Unidos presentó a una generación dorada de jóvenes como nunca se había visto reflejada en su historia. Da un paso adelante en su crecimiento futbolístico internacional y demuestra un dominio en Europa que sobrepasa lo presentado en la convocatoria de la selección mexicana. Para enfrentar a Gales y Panamá, la lista de jugadores estadounidenses muestra de 24 a 23 que militan en el viejo continente. 9 forman parte de equipos que participan en la Champions League. De esta camada, la edad promedio es de 21.8. Destacan algunos como Serginho Dest del Barcelona, Weston McKennie de Juventus, Christian Pulisic del Chelsea y el más joven, Gio Reyna del Borussia Dortmund con 17 años. Fue el jugador más joven estadounidense en debutar en Champions. Por su parte, la selección mexicana, que enfrentará a Corea y Japón en duelos amistosos, tiene a solo 7 seleccionados que militan en Europa, con un promedio de edad de 26, donde el jugador más joven es Diego Lainez del Betis con 20. Del resto de los seleccionados en la Liga MX, los más jóvenes son Gilberto Sepúlveda de 21 y Jorge Sánchez de 22. Además, la selección de las barras y las estrellas ha subido su valía para los elementos de doble nacionalidad mexicoamericanos. Es el caso de los juveniles sub-20 que juegan en Holanda, Richard Ledesma, Uli Yáñez y Sebastián Soto, que la han preferido por encima de vestir la playera del tricolor. A ver, ahora sí, Paco, ¿estabas a la mitad o había cerrado? No, nada más de que sí, en cuanto a proyección es maravilloso, es extraordinario, pero no han conseguido nada en selecciones menores, no han conseguido nada en una selección sub-23 que está a un paso de ser selección mayor, y en la selección mayor, cuando han llegado, no han trascendido una Copa del Mundo. Entonces, estamos en lo mismo, y- y Paco, estamos adelantando Y vísperas, estás hablando, pero todavía Paco, no trascienden. estamos hablando de un país Ahora, donde hay proyectos, no, donde espérame. hay planes. Acuérdate David. aquel plan, Rafa, nada más esto. Acuérdate aquel plan que ellos tenían para ser campeones del mundo. Sí, bueno, ese se Un plan de 10 precipitaron, ahí sí. años Por que iba eso. a terminar, Ahí sí se que iba a No, terminar no, en no, 1994. Ahora, en el 2026, tanto México como Estados Unidos van a ser locales. Es decir, a ver, México va a jugar la primera ronda en territorio mexicano, pero la otra ronda la va a jugar en territorio de Estados Unidos, donde la selección juega más partidos que en México. Sí, sí. México va a ser local también, y sabemos muy bien que si comparamos la pasión de público que hay por el fútbol de Estados Unidos y por el mexicano, pues el mexicano lo iguala y hasta lo supera ya. Creo Bueno, que... no sé, David. Bueno, a ver, hoy- Rafa. hoy México va a hoy en tener día su no estadio sé, lleno. No te David, ¿eh? preocupes, Rafa, no te preocupes. México va No, a tener no, su no, estadio no, lleno no, espérame, y va a tener, no es que va me a tener preocupe, afición. te voy a decir, México históricamente, digo, nunca fue comparable Estados Unidos con México en lo futbolístico y tuve la oportunidad de enfrentarlo en varias ocasiones cuando ni existían ellos. Jugar contra Estados Unidos, la verdad te daba hasta flojera, porque sabías que era de 3, 4, 5 sin mayor dificultades. La participación, estoy de acuerdo con lo que dice Paco en todo lo que ha sido el trabajo de categorías como fue la sub-17, como ha sido la olímpica, pero en Copa del Mundo ellos tuvieron o han tenido una mejor participación que México en un mundial, ¿eh? Y lo tuvieron cuando los echaron en Corea en un partido que incluso el arbitraje perjudicó a Estados Unidos porque podían haber llegado a semifinales, ¿eh? Hay que recordar ese partido que habían dejado en el camino a México. Contra Ahora, Alemania es. Yo creo que la comparación, la verdad, la comparación, ellos han marcado en alguna etapa de la selección mayor cierta hegemonía sobre México, como la tuvo México durante muchísimos años sobre Estados Unidos. Pero no podemos dejar de reconocer
que en aquella época del Donovan y de Marcus Beasley, etcétera, le tenían tomada la medida a México. Sí. Porque los resultados sí se inclinaban a favor de ellos. Y yo no quiero decir que sea mejor el fútbol de Estados Unidos al de México. Lo de ellos tiene mucho menos periodo de trabajo de lo que ha cumplido el fútbol mexicano históricamente. Ahora, sí han tenido la oportunidad, por lo que quieras, man, si gustes, de situar en Europa a muchos jugadores. El caso de los porteros, por ejemplo, es increíble. México, siendo una tierra de porteros, no ha tenido en la liga inglesa a 4 que ellos han tenido. Casey Keller, tuvieron Pero ¿quién dice que México es tierra de porteros? Friedel, espérame, a Tim Howard. ¿Dónde sacaste eso, se habló Rafa? siempre, no, espérame. Siempre ha habido buenos porteros. Claro, siempre Bueno, se pero habla. buenos en el ámbito doméstico. No, espérame, entonces no tienes memoria, David, perdóname. No, bueno, perdóname. pero ¿quién? No, México ha tenido muy buenos porteros. Bueno, pero en el ámbito doméstico, Rafa. Espérame, sí, doméstico, no sé por qué motivo. Los de Estados Unidos casualmente han tenido 4 en la Liga Premier. Bueno. Me faltó Gusan, que fue el Tienen último. otra mentalidad a lo mejor, tienen la otras opciones para poder encontrar la posibilidad. Tú dime si un portero como Osvaldo Sánchez no podía haber jugado en la Premier. Bueno, fácil. O un portero como Jorge Campos. No lo sé, no jugó. También hay un tema, Paco, y lo hemos hablado muchas veces de... No quiero usar la palabra, pero comodidad, conformismo. Úsala. No, es que es esa, la comodidad y el conformismo que muchas veces le otorga la Liga Mexicana al futbolista. No, y el sueldo. Lo acaba el sueldo, de declarar a ver, el sueldo. En México, que las oportunidades que tuvo la para zona de Europa, confort. no. Pero más que zona de confort, el no formato, le pagaban lo que ganaba en México. El formato en México, por ejemplo, Pizarro juega en Chivas y pagan $14 millones en Monterrey. ¿Sí? Eso no sucede en ningún otro lugar del mundo. En ningún otro lugar del mundo. Vaya, por lo menos en el continente americano. Y no sucede en la MLS. De que de River te vayas a Boca, de que de Vélez te vayas a San Lorenzo. No, en México sí. Aquí en el mercado interno, un equipo paga $15 millones por un jugador mexicano y entonces no te tienes que ir al extranjero. Ahora, ya en lo global, en las Copas del Mundo, Estados Unidos, por ejemplo, en el 98 quedó en último lugar. En el 2018 no fue. O sea, México ha tenido más regularidad. Sí. Te brincaste el 2002. No, sí, pero... No, pero ya lo mencionamos. Es que ya lo mencionamos, David, ya lo mencionamos. Paco, ya la lo historia del mencionamos. fútbol mexicano está por encima de la de Estados Unidos. Y en la actualidad... Pero en un mundial... Sí, pero en la actualidad no sabemos lo que vaya a pasar. Hay una buena generación de futbolistas estadounidenses, no hay duda. Pero también hay una buena generación de futbolistas mexicanos. Pero esos estadounidenses se fueron, si acaso, pero gratis o casi nada a jugar a Europa. ¿Por qué? Pues porque se fueron muy pequeños. Pero, por ejemplo, yo la verdad creo que los dos van a ver las semifinales. No juega, Pietra. ¿Pero cuánto? Yo creo que van a ver los dos. 17 millones. Con las mismas condiciones, juega y es figura de Yo forma. creo que los dos, Ricardo, tanto Estados Unidos como México, van a ver las semifinales del Mundial de 2026 por televisión.